Saluditos. Primera de Reyes, capítulo número 21. Dice el versículo número 1. Después de esto hubo un incidente acerca de una viña. Nabot tenía una viña en Jezreel, cerca del palacio del rey Acab. Dios había determinado que a él le iba a dar esa herencia allí, cerca del palacio del rey. Y entonces vino el rey Acab y le dijo: dame por favor esa hacienda, esa viña, porque quiero sembrar legumbres, porque está cerca de mi casa, no quiero ir tan lejos. Yo te voy a dar otra viña a cambio. Si prefieres, hasta te la pago, le dijo. Nabot respondió: guárdeme el Señor de que yo te dé la herencia de mis padres. Entonces Acab, actuando inmaduramente, regresó a su casa, triste y enojado, porque Nabot le había dicho que no te daré la herencia de mis padres. Y entonces de pronto llegó la esposa de Nabot, vino a verlo y le dijo: ¿por qué estás tan triste y no quieres comer? Y él le respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel, le dije que me vendiera su viña, o si prefería, que yo le daría otra viña por ella. Y él respondió: no te daré mi viña. Entonces Jezabel toma una decisión y le dijo: ¿qué acaso tú no eres el rey de Israel? Levántate, come, alégrate. Yo me voy a encargar de que la viña de Nabot sea tuya. ¿Y saben qué hizo esta mujer, hermanos? Escribió cartas, ¿sí?, por todo el reino a nombre de Acab. Lo selló con el anillo de Acab y la envió a los ancianos y principales que moraban en la ciudad con Nabot. La carta decía: proclamad ayuno. Quiero que vean cómo esta mujer usaba un método que Dios ocupa. Y dice aquí: proclamad ayuno y poned a Nabot frente al pueblo. Mezcla la verdad de Dios, que uno tiene que ayunar, ¿verdad?, para pedirle al Señor que escuche nuestros ruegos. Pero después que pone algo de lo que Dios nos pide, entonces ella dice: pero pongan a Nabot frente al pueblo. Y todavía en esa carta encima pone otras cosas más. Dice: pongan a 2 hombres perversos, o sea, no a cualquiera, unos perversos, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. O sea, toda una estrategia. Entonces sacadlo y apedreadlo hasta que muera. Fíjese lo curioso, que esa carta empezó diciendo: proclamad ayuno. Yo me pregunto, ¿será que nosotros como seres humanos estaremos mezclando las cosas de Dios para lograr nuestros objetivos? Entonces los ancianos y los principales de su ciudad hicieron como Jezabel le mandó, conforme a las cartas que ella había enviado. Promulgaron ayuno y sentaron a Nabot al frente del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos, tal como había planeado todo la esposa de Acab. Y dijeron: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon hasta morir. Después le dijeron a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y había muerto, dijo a Acab: levántate, posee la viña de Nabot, la que no te quiso vender, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. ¿Y sabe qué hizo Acab?
Ni siquiera le dijo nada, mujer, estás mal, corrígete, ¿por qué has hecho eso? El hecho que yo esté triste no quiere decir que vas a tomar decisiones tan drásticas, ve. No, simplemente dice el versículo 16, al oír Acab que Nabot había muerto, se levantó para descender a tomar posesión de la viña de Nabot. Versículo 17, entonces aquí aparece un asuntito que cuando actuamos mal no nos gusta, porque cuando viene la palabra del Señor, por medio de Elías Tisbita, le dijo Dios a Elías, levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria, en la viña de Nabot, donde fue a tomar posesión de ellas. Hermanos, muchas veces actuamos y no nos damos cuenta que Dios nos está observando. Mire cómo Dios había observado cómo el rey Acab ya estaba en la viña de Nabot. Y dile, porque este es el mensaje que le tengo, dijo el Señor, ¿no mataste y despojaste? ¿Volverás a decirle, así dice el Señor? En el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán tu propia sangre. Acab le dijo a Elías, ¿me has hallado, enemigo mío? Elías respondió, te encontraré porque te has vendido para obrar el mal ante el Señor. Estas palabras me preocupan. Te encontré porque te has vendido para obrar el mal ante el Señor. Creo que hay momentos en que uno, por más buenas ideas que tenga otra persona X, Y y Z, uno tiene que decidir y decir, no voy a hacer lo que estás pidiéndome aunque me mates, porque eso no va conforme lo que yo creo. Así que aquí Acab era culpable porque se había vendido para obrar el mal ante el Señor. Y entonces Dios le dice, después que Dios le muestra en dónde se había equivocado, Dios le dice, traigo sobre ti, barreré tu prosperidad y talaré de Acab todo varón, al siervo y al libre en Israel. Hermanos, cuando Dios quiere mostrar la ira que tiene contra alguna maldad que ha hecho el ser humano, Dios normalmente le dice, traigo mal sobre ti, barreré tu prosperidad y talaré de acá todo varón. Todo varón. Cuando la ira de Dios está presente en alguna decisión mala que se ha tomado, mucho tienen que ver los varones en cuestión de que el Señor los quita. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam. ¿Recuerdan la historia de Jeroboam, hijo de Nabat? Y como la casa de Baasa, que quedó sin descendencia, con que provocándome como me irritaste, porque has hecho pecar a Israel. De Jezabel también dice el Señor, los perros comerán a Jezabel junto al muro de Jezreel. El que de Acab muera en la ciudad, la misma maldición que le cayó a Jeroboam y a Baasa, le cayó a Acab. Todavía más fuerte porque él le dice, el que de Acab muera en la ciudad, lo comerán los perros, y el que muera en el campo lo comerán las aves del cielo. En verdad, este versículo me sorprende porque Acab no hizo nada, todo lo hizo su mujer. Y eso es lo que me preocupa cuando estemos delante de Dios. Los hombres van a dar cuentas a Dios. Mire lo que dice aquí.
En verdad ninguno fue como Acab, que se vendiera a obrar lo malo a los ojos del Señor, porque Jezabel, su esposa, lo incitaba. O sea, Acab pudo haberle dicho a su esposa: deja de estarme diciendo cosas que no contribuyen a nada bien. El hecho que yo esté triste no quiere decir que vamos a matar a alguien. No, él pudo haber separado y haber dicho: mujer, lo que piensas está mal. Número 26, Primera de Reyes 21-26. Él fue en gran manera abominable. Anduvo en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos que el Señor echó ante Israel. Hermanos queridos, por eso los varones tienen que estar de rodillas delante de Dios, pidiéndole al Señor que les ayude, porque un día ellos van a dar cuentas ante el Señor. El Señor los va a llamar y les va a decir: ¿qué estás haciendo con tu casa? Cuando Acab oyó esas palabras, rasgó sus vestidos y puso saco sobre su carne. Sabe que Acab, en el fondo de su corazón, él sabía que él se tenía que humillar delante del Señor. Y Dios es tanta su misericordia que volvió a hablar con Elías y le dijo: ¿has visto lo que ha hecho Acab? Se ha humillado ante mí. Por eso, hermanos, no importa lo que ya, lo pasado es pisado. Pero si nosotros nos humillamos delante del Señor, Dios puede tener misericordia de nosotros, nos puede perdonar y podemos empezar de nuevo. Pero las consecuencias de sus actos iban a ser pagadas. Dios perdona todo, Dios es misericordioso, pero las consecuencias se pagan. Nos dice el último versículo del capítulo 21, le dice: por cuanto se ha humillado, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Por eso, mi hermano varón, mi hermana dama, si usted quiere salvaguardar y darle un lindo futuro a su hijo, usted tiene de tener mucho cuidado de humillarnos delante de nuestro Dios. Bendiciones.